Dios le bendiga. El mensaje de hoy lo hemos titulado El Día de Jehová. Seguimos en el libro de Malaquías y hoy concluimos con el libro de Malaquías. En lo relativo a los mensajes, en la escuela bíblica aún tenemos una evaluación de los hermanos. Vamos a hacer un cuestionario para ver si en verdad aprendimos. El libro de Malaquías nos enseñó mucho. Nosotros pudimos disfrutar en la escuela bíblica y en cada uno de los mensajes. Vamos a buscar en Malaquías, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra de Dios. Quiero que lo lean conmigo todos. Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Padre por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, Señor. Bendice cada alma aquí presente, cada alma que nos escuche a través del medio, Padre, que tú has dispuesto para llegar a cada hogar, a cada persona, Señor. Gracias Padre. Te escuchamos, Señor. Habla nuestras vidas en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. La serie El Desafío a una vida espiritual exitosa. Vemos cómo en Malaquías hay varios principios que el Señor nos ha enseñado para lograr tener éxito en la vida. Y inició con el primer versículo de Malaquías, capítulo 1, que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Es una profecía que el Señor comunica a su pueblo Israel a través de su mensajero Malaquías. Así que este mensaje es directamente para el pueblo de Dios. El primer mensaje nosotros lo titulamos ¿En qué nos amaste? Una pregunta retórica, sarcástica del pueblo de Israel cuando le dice al Señor: ¿en qué nos amaste, Señor? Y el Señor le dice: yo los amé y los amo porque lo escogí como un pueblo separado para que ustedes me representen ante el mundo, ante los demás. ¿Qué mayor privilegio que ser escogido? El segundo mensaje lo titulamos ¿qué le estamos dando a Dios? Y estaba fundamentada en capítulo 1 de Malaquías, versículo 6. Y es que el Señor no acepta cualquier cosa. Muchas veces nosotros hacemos como el pueblo de Israel. Le queremos dar cualquier cosa al Señor. Pero el Señor pide las primicias para Él. Y el pueblo de Israel no le estaba dando esas primicias. Así que ese mensaje nosotros aprendimos a desafiar, a buscar
buscar que cada uno de nosotros demos lo mejor a Dios. El tercer mensaje lo titulamos Mi Identidad. Y en el mismo estudiamos lo que es el perfil de un sacerdote o de un profeta, en este caso, de un profeta, el caso de Malaquías. Y aprendimos mucho a través de este mensaje, de que nosotros como creyentes, debemos saber quiénes somos y así podemos identificar cuál es nuestra misión y hacia dónde vamos. Hay mucha gente que vive en la vida y no sabe de a dónde viene, ni qué es, ni para dónde va. Ese mensaje habló mucho a nuestras vidas. El cuarto mensaje lo titulamos Un mensaje para mensajeros. Y estaba directamente dirigido a los sacerdotes que aceptaban y entregaban en sacrificio al Señor cualquier cosa. Los animales cojos, ciegos, tuertos, todo tipo de ofrendas se la daban al Señor. Y el Señor le había establecido al pueblo de Israel que tenía que darle las primicias, lo mejor para él. El quinto mensaje fue la tragedia del yugo desigual, y se trata sobre las relaciones de judíos con no judíos, y que también el pueblo de Israel lamentablemente pues no cumplió con esa ley. El domingo luego, el sexto mensaje lo titulamos ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el pueblo de Israel hacía un reclamo a Dios. Decía, ¿por qué nosotros estamos aquí viviendo mal y vemos cómo los demás viven bien? ¿Dónde está el Dios de justicia?, preguntan ellos. Entonces, en Malaquías, capítulo 2, 17, en ese mensaje nosotros aprendimos bastante acerca de lo que Dios nos da y lo agradecido que tenemos que ser nosotros, porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos siempre. Por último, el mensaje del domingo pasado, que lo titulamos Robar a Dios. Y estaba fundamentado en Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12, donde estudiamos el diezmo, el propósito del diezmo que Dios buscaba con él, y de las ofrendas. Y hoy, en el día de hoy, fíjense que Malaquías nos dio muchos mensajes importantes y muchas enseñanzas. En el día de hoy le hemos titulado el mensaje El día de Jehová. El día de Jehová. Y está basado en Malaquías capítulo 4, del 1 al 6, que fue el texto que leímos al inicio de este culto. ¿Cómo será el día de Jehová? Malaquías destaca dos aspectos contradictorios, si se quiere, opuestos entre sí. Un día de juicio para los pecadores. O sea, el día de Jehová será un día de juicio ¿para qué? Para los pecadores. Y Malaquías lo describe como un horno ardiente o un ardiente horno. Es un cuadro que en la Biblia recoge en varios textos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Estaba hablando Juan el Bautista de este. Y muchas personas dicen, ¿y qué es un aventador? Y un aventador era una especie de una pala con dentana que lo utilizaban para separar el trigo de la paja. Entonces ellos comenzaban esa siembra allá en Israel y en Egipto y comenzaban a zarandearla, y ahí salían la paja, la separaban y la colocaban en un lado, y la siembra verdadera la colocaban en otro lado para quemar la paja. Así que este describe lo que es un aventador, para que nosotros tengamos conocimiento de que dice que en su mano, en la mano de Dios está este instrumento, y Él es que va a separar a aquellos que le han recibido, va a separar y va a quemar a los demás.
Pero Jesús también mencionó qué va a acontecer con aquellas personas que no aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor. Y en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí explica qué va a pasar, qué va a acontecer con aquellos que son de tropiezo, los que no sirven al Señor, los que no aceptan el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué el capítulo 4 se refiere a esto? Recuérdense que en el capítulo 3 ellos decían que no existía Dios y que tanto los malos como los justos estaban padeciendo. Y a veces los que no seguían o no servían a Dios vivían bien. Y entonces ellos decían, pero ven acá, ¿por qué si nosotros somos hijos de Dios nos enfermamos, no estamos en una buena condición económica y a aquellos les va bien? Pero mira cómo están aquellos pueblos, les va bien. Así que decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Y el Señor le está diciendo que hay un tiempo determinado donde Él va a separar a aquellos que no le sirven para condenación y aquellos que le sirven, que han decidido aceptarle como Salvador y Señor. Entonces Él lo va a separar para honrar. Así que lejos de ser bienaventurados, ellos no son bienaventurados, porque al final ellos van a ser estopa, serán destruidos. Y cuando dice estopa se refiere precisamente a eso, que serán destruidos, serán quemados. Así que este es el primer punto que vemos. El segundo, la oposición de este punto está en que para muchos este día será para condenación, será un día terrible, el día del Señor. Sin embargo, para otros, y esa es la contraposición, será un día de victoria. Pero un día de victoria ¿para quiénes? Para los fieles, para aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. Un evento será traumático, triste, doloroso, oscuro, de castigo para unos, y para otros será de bendición, de gozo. Y así lo describe. O sea que hay un gran contraste. Malaquías lo dice de una manera hermosa. Dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia es la figura ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el Dios, el sol de justicia. Él es que llevará y gobernará con una verdadera justicia. Él dará luz a la humanidad y da luz a la humanidad. Su venida será cumplida. Y vemos en Isaías 60, versículo 2, capítulo 60, versículo 2, que dice: ¿Por qué aquí que de tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El resultado para los fieles será de gran gozo. Esta mañana decíamos cómo sería ese gozo, cómo lo describe Malaquías ese gozo. Y Malaquías lo describía como, lo describe en el capítulo 4, versículo 2, como que saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hacía la pregunta a los hermanos esta mañana, ¿cómo saltarían? De alegría. Al ver la presencia de ese día donde Dios va a juzgar a la humanidad, lo que le servimos, los que le servirán en ese tiempo también, será un día de gozo, de completo gozo y alegría. Y saltarán de alegría al ver la presencia de Cristo viniendo como ese gran rey en su segunda venida, que será vista por todos. Y sabemos que la iglesia, antes de este acontecimiento, ya anteriormente, antes de esto, estará en los cielos, en su presencia. Seremos arrebatados. Pero esta segunda venida que habla es una
venida hacia juzgar a la humanidad y desembocará en la protección al pueblo de Israel. Buscará a aquellos que le han servido y le han aceptado. Así que ese día del Señor traerá dos situaciones, una de alegría y de gozo y una de tristeza. Eso es lo que nos dice Malaquías en el capítulo 4, de los versículos del 1 al 3. Ahora, del 4 al 6, esos tres versículos final, describe Malaquías a dos grandes personajes, a Moisés y a Elías. Y Moisés, en el capítulo 4, sabemos que Dios le dio la ley a Moisés para que instruyera a su pueblo, para que organizara a su pueblo, y dice que en este texto que debía el pueblo devolver a Moisés, o sea, devolver a estudiar las leyes, a volver a estudiar todas aquellas cosas y enseñanzas que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Cuando lo dice devolver, no solamente de estudiarla, sino de ponerla por obra, hacerla por práctica. Cuando Dios dice algo, no es simplemente porque nosotros lo aprendamos, sino que también lo pongamos por obra, que lo hagamos. No solamente seamos oidores, sino hacedores. Entonces, en Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Lo que Dios pide a su pueblo es que se acuerden de la ley de Moisés y la pongan en práctica. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de Dios trabajar, de Dios trabajar para el pueblo de Israel, se cerraba ese capítulo con el libro de Malaquías. Así que Israel sabe que ya tiene todo escrito en sus manos en las leyes de Moisés. Israel no necesita para ellos, y así lo han entendido, ninguna otra enseñanza que pueda llevarlo a la salvación. Lamentablemente, la enseñanza que seguía era la apreciada, la que ellos esperaban, que era la llegada del rey, del Mesías. Y ellos lo desecharon. El segundo personaje era de Elías. Y en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que al cerrar el pacto profético, Dios vuelve a uno de sus primeros profetas, a Elías. Y señala que llegaría el día en que volvería el ministerio de un Elías. Libro de Malaquías. Y antes de la venida del Mesías, él prometió en el capítulo anteriores que vendría un Elías. Y así pasó, así aconteció. Y dice en Mateo 11:14, dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En Mateo 17:10-13, Jesús otra vez le dice a sus discípulos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ese versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista, los discípulos. Sin embargo, la tarea de Juan el Bautista era aquella voz que clamaba en el desierto. Él tenía que allanar el camino ¿de quién? Del Mesías. Acuérdense que él vino y llamaba al arrepentimiento. Y tenía el mismo espíritu de Elías. Predicaba como Elías. Entonces, por eso el Señor Jesús le dijo, él vino antes de que Jesús iniciara su ministerio. Elías, aquí hay una dualidad en
en el personaje de Elías. Muchos dicen que se tratan del espíritu de Elías, otros creen que habla de Elías como persona. Y cuando hablo de dualidad doctrinal, nosotros tenemos que comprender esto. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice, para hablar, acuérdense que Elías no conoció muerte. Y por eso, para poder comprender lo que a continuación les voy a decir, vamos a leer este texto de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Este relato que hace, sabemos que Elías no conoció muerte. Y el pueblo de Israel, los ortodoxos, todavía hoy en día, dejan una silla vacía en la mesa, en las sinagogas o en cualquier lugar donde ellos se reúnen. Ellos vienen y ponen una silla y la dejan vacía, porque ellos están esperando el regreso de Elías. Eliseo se quedó, pero antes de que aconteciera esto, cuando uno lee el texto completo, se da cuenta de que toda la comunidad tenía conocimiento de que Elías no iba a morir, que iba a ser levantado. O sea que ya había sido profetizado que Elías no iba a morir, que iba a ser llevado. Y así se lo habían comunicado a Eliseo. Eliseo, mira, tu maestro va a ser levantado. Y Eliseo, que sabía eso, no quería perderse esa oportunidad. Él estaba con su maestro y le seguía. Y no quería separarse de él. Así que cuando acontece este momento, Eliseo lo pudo presenciar. Pero antes de ese momento, él le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Dame de lo que tú tienes. Y dice Elías, bueno, lo que tú me estás pidiendo es muy, muy difícil. Pero si tú estás, cuando yo sea levantado, te será dado, le dice Elías. Y así aconteció. Porque Elías fue levantado en un carro de fuego y Eliseo quedó. Y se le cayó la túnica a Elías. Y él tomó la túnica. Esto fue visto por los profetas, algunos profetas que estaban al otro lado, como testigo de lo que había ocurrido. Y él cuando se acercó al río, hizo lo mismo que Elías había hecho. Eliseo hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Sacudió el manto que se le cayó a Elías y el agua se abrió en dos y él pasó en seco. Anteriormente lo había hecho Elías. Así que él dijo, el Dios de Elías, y sacudió el saco, hizo lo mismo. El saco no, el manto. Y esto fue visto por los profetas. Y dice, pero él tiene el espíritu de Elías. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué narro esta historia? Porque en Apocalipsis y en el texto leído hay una dualidad doctrinal. Es decir, hay personas que dicen que cuando habla de Elías, se habla de Elías, la persona de Elías, y en el plano de lo que dijo el Señor Jesucristo, dijo también que Juan Bautista fue el Elías esperado antes de su llegada. Para muchos, en Apocalipsis capítulo 11, el último libro de la Biblia, dice Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 2 olivos. Entonces, cuando uno sigue leyendo el texto de Apocalipsis, hay una profecía también establecida en este tiempo de la gran tribulación. Está establecido que Elías, para otros también Moisés, son 2 olivos que menciona, pero Elías, que no conoció muerte, estará en la gran tribulación, se presentará en las plazas en el pueblo de Israel y predicará, llevará un mensaje de fuego en ese tiempo, un mensaje de pasión, y hará grandes prodigios. Los versículos que siguen dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguien quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 olivos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía. Tienen el poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y les matará. Estos 2 olivos, Elías, en ese tiempo de la gran tribulación, predicará acerca de ese mensaje que Dios quiere para ese tiempo. El anticristo estará en su mejor momento, y allá en la plaza serán muertos los 2 olivos, los 2 representantes de Dios. Y tú sabes que ahora la población estará contenta, porque ¡qué bueno! Y eso me recuerda que hay personas que dijeron esta misma palabra cuando crucificaron a Jesús. ¡Qué bueno! Por fin, ese que tanto hablaba y no dije que era Dios, se burlaban. Si tú eres Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Así también dice esa palabra Apocalipsis, que mucha gente se va a burlar y la televisión verá a esos 2 olivos. Y tú no eres que tenían poder. Y mira ahí cómo están muertos en la plaza. Y dice Apocalipsis más adelante que ellos no van a ser enterrados, quedarán ahí. ¿Para qué? Para que se pudran, para que no vengan a guardarlo, dirá el anticristo, para que no vengan a ellos a resucitar o a ser robados sus cuerpos. Así que lo dejarán en la plaza allí para ver si en verdad ellos serán levantados. Y dice Apocalipsis que Dios le dirá, lo llamará, venid. Y ahí en las plazas todo el mundo, en todos los lugares, que verá a través de cualquier pantalla o cualquier medio, como lo vemos hoy en día, verá cómo ellos recibirán el Espíritu de Dios y se levantarán en medio de todo el mundo. Estos 2 en la gran tribulación, 3 días y medio durarán, pero serán resucitados por Dios y serán llevados en una nube, todo ojo le verá. Y ahí el pueblo de Israel comprenderá lo que aconteció, porque Él le dirá, ¿por qué no recibieron a Jesucristo como Salvador y Señor? Él en las plazas le enseñará cuál ha sido el pecado de Israel. Le repetirá de nuevo. ¿Y cuál es el pecado de por qué hoy en día ellos están adorando en la gran tribulación a la bestia? Y cuando ellos vean ese acontecimiento, entonces se sorprenderán. Pero eso lo dice el Apocalipsis. Antes de la llegada de Jesucristo acontecerá esto, como testimonio de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Debemos anhelar su llegada. Sí, debemos como creyentes anhelar su llegada. Cuando un creyente no anhela su llegada, vive conforme a sus compromisos, conforme a su vida, y pierde el norte, pierde su identidad, o mejor dicho, sí, no la salvación, pierde su identidad, su ministerio en la vida.
Y Dios nos quiere enfocar en lo que verdaderamente es principal para cada uno de nosotros, lo que es primordial. El creyente que no anhela la venida de Cristo debe evaluarse. Debe evaluarse. ¿Por qué? Porque eso indica que las cosas del mundo le importan más. Está atado con algo del mundo. Nosotros debemos anhelar estar en la presencia de Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 22, 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué palabras hermosas. Sí, ven, Señor Jesús. El libro de Malaquías termina con una maldición. Fíjense, y mira con qué bendición termina Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Qué mejor bendición para ti, que no tienes a Jesús, poder decir: ven, Señor Jesús, a mi vida. Hoy es un buen día para que tú puedas decir: ven, Señor Jesús. Y aquel hermano que aún no ha hecho un compromiso, no se ha consagrado a Dios, este es el momento de decir: Señor Jesús, perdóname, yo quiero servirte. Tenemos un gran privilegio, el poder decir que somos sus hijos y que Dios nos ha llamado, nos ha escogido a ser sus hijos y nos ha demostrado su inmenso amor allá en la cruz del Calvario. Así que Dios le bendiga.